buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Vero y hoy os traigo un resumen de mis lecturas de los últimos meses. Seguramente que ya sabéis que llevo un atraso monumental con los wrap up, así que he decidido englobar desde el mes de mayo hasta el mes de agosto incluido en un solo vídeo. Va a quedar un vídeo seguramente que muy extenso porque quiero hablaros de muchísimos libros, pero es que si no veo que nunca voy a ser capaz de ponerme al día con el resumen de lecturas, así que no me entretengo y voy a comenzar a hablaros de las lecturas que tuve desde mayo hasta el mes de agosto. Están un poco desordenadas porque no he podido organizarlas por meses, la verdad, pero bueno, lo importante es hablaros de ellas, así que comenzamos. El primer libro del que os voy a hablar es El miedo restante de Clara Cortés, que lo leímos en el club de lectura del mes de mayo y que luego hicimos un directo con la autora, que lo tenéis en mi Instagram por si queréis echarle un vistazo. La verdad es que fue una lectura bastante interesante, me gustó mucho. Y bueno, aquí nos cuenta la vida de Luke Álvarez, que es un chico que, bueno, piensa que su vida es aburrida, monótona, que sigue siempre la misma línea hasta que de repente oye por casualidad una conversación relacionada con el sitio donde él trabaja, que es el Café Love Actually. Y bueno, nos va contando poco a poco su vida, nos va contando también la relación que tiene con su padre, que por desgracia no es muy buena, también la relación que tiene con su abuela, que es con la persona con la que vive, y vamos conociendo también a la gente de su entorno, a sus compañeros de trabajo, Josh, Nick y Oli, y también a su mejor amiga Ángela. La verdad es que es una novela que me gustó bastante, está llena de diversidad y me gusta mucho cómo está tratado el tema, cómo poco a poco vamos conociendo los complejos, las inseguridades de Luke, cómo se enamora, no sé, me gustó muchísimo, de verdad merece mucho la pena, os animo a que le deis una oportunidad y como os he dicho hay un directo con la autora donde Chris y yo le preguntamos varias cositas relacionadas con la historia y demás, que está muy bien y que os invito a que lo veáis. Me pasa ahora a hablaros de Heartstopper, el volumen 4 de Alice Oseman. Es un libro que me encanta, bueno, yo soy muy fan de la serie de Heartstopper, me encantan Nick y Charlie, estoy enamorada de estos dos personajes y de la historia tan bonita que tienen. Si bien es cierto que en este cuarto volumen la historia, aunque sigue siendo igual de agradable, igual de confortable, es cierto que también se tiene un poco más triste, más, a ver cómo os puedo explicar, como más intensa, porque bueno, descubrimos que uno de los personajes tiene ciertos problemas, tiene un TCA, tiene un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y bueno, pues digamos que en ese sentido se vuelve como más duro, pero estos dos personajes siguen siendo una maravilla, siguen siendo un amor. Y bueno, mi volumen es en inglés y os animo a que si queréis leer en inglés pero creéis que no tenéis, digamos, el nivel suficiente para adentraros con una historia, pues que empecéis con estos libros, porque al estar acompañados, o sea, al estar narrados a modo de cómic, por decirlo de alguna forma, se leen con muchísima facilidad, se comprenden muy bien y con las imágenes te ayuda mejor a entender lo que la autora te quiere decir. O sea que os animo a que leáis la historia porque en sí es preciosa, y también a que si queréis hacerlo en inglés pero no tenéis un nivel excesivamente alto, os animéis con esta saga porque seguramente que no vais a tener ningún problema. A mí me ha conquistado, estoy deseando que se publique el quinto libro, pero tengo entendido que el quinto ya va a ser el último de la saga y creo que no estoy preparada para decir adiós a estos personajes, también os lo digo, o sea, porque es que son una maravilla de chicos. Otro de los libros que he leído durante estos meses ha sido Palabras que nunca te dije, de María Martínez. Es la segunda novela que leo de la autora y aunque es cierto que me ha gustado, no ha estado al nivel de, por ejemplo, Tú y otros desastres naturales. No la he disfrutado tanto en ese sentido. Aquí nos cuenta la vida de Sara, que es una chica que está casada, tiene un niño de 10 años, pero no es feliz. Realmente no es feliz, su marido la engaña, ella lo sabe, ya la engañó anteriormente y está totalmente segura de que la está volviendo a engañar en este momento. Y bueno, su amiga Cristina decide ofrecerle la oportunidad de que marche a Tulia a hacerse cargo de la casa que su padre le dejó en herencia para montar en ella pues un hotel, para que ella se encargue de la decoración, de las obras de última hora que quedan, etcétera. Al principio Sara está un poco reacia porque bueno, cree que su niño la necesita, que no puede marcharse y demás, pero finalmente pues decide dar ese paso. Allí va a conocer a una serie de personajes que digamos le van a ayudar a ver la vida de otra forma distinta y sobre todo va a conocer a Hayden, que es un personaje que va a cambiar su vida de forma radical. Y bueno, pues van a surgir ciertas cosas. Como os digo, la lectura me ha gustado, o sea, el libro me ha gustado, pero no tanto como el que leí de ella en el mes de febrero, el de Tú y otros desastres naturales, porque bueno, ha habido cositas
que no me han terminado de convencer. Como escribe la autora sí me gusta, creo que tiene un estilo bonito a la hora de escribir, la historia no ha estado mal, pero bueno, esto puede ser que sea cosa mía, esperaba más sobre esta historia de lo que al final me he encontrado. Es una historia de amor, creo que queda claro, y como os digo, de verdad me ha gustado, pero no ha estado al nivel que yo esperaba, que yo esperaba encontrarme en la historia. Aún así, si estáis interesadas o interesados en leerla, os lo recomiendo igualmente. Me paso ahora a estrenarme con Espido Freire y su diccionario de amores y pesares de la A a la Z, publicado por Mueve tu Lengua. Fue un envío sorpresa de la editorial, viene además firmado por la autora y me hizo una ilusión tremenda porque lo primero no lo esperaba y luego lo segundo no había leído nada de la autora, aunque ya la tenía fichada desde hacía mucho tiempo, pero no terminaba de arrancarme a estrenarme con algo suyo. Y bueno, pues fue un acierto hacerlo con este diccionario, me encantó. A través de las distintas letras del abecedario, con una palabra por cada letra, nos va contando pequeñas historias de amor y de desamor, y no sé, es que me encanta cómo está escrito, me encantaron las descripciones, las historias, no sé, todos los sentimientos que hay. Fue una pasada, me gustó muchísimo. Si os gusta Espido Freire os lo recomiendo mucho, y si no habéis leído nada suyo también os lo recomiendo. Quiero volver a leer algo de la autora, aunque no sé muy bien por qué decantarme, así que si tenéis alguna sugerencia dejádmelo aquí en los comentarios, porque ya os digo que quiero volver a leerla, pero no sé por qué libro de todos los que tiene publicados decidirme, la verdad. Otra de mis lecturas fue el final de Cazadores de Sombras, los orígenes, Princesa Mecánica. Ya sabéis que este año he releído el primer y el segundo tomo de esta trilogía y también el cuarto libro de la trilogía principal para luego poder terminarla. Y ese objetivo está súper cumplido y estoy muy orgullosa de mí por haberlo llevado a cabo, porque es una saga que llevaba tiempo en mis estanterías esperando a concluirla y no lo hacía, siempre lo acababa posponiendo. La verdad es que de esta historia os puedo contar muy poco porque está llena de spoilers, o sea, cualquier cosa que os diga es un spoiler de los anteriores libros y no quiero estropearos la historia, pero me ha encantado, es mi favorito de toda la saga. Ahora entiendo por qué la gente dice que es una maravilla, o sea, es que es una auténtica preciosidad de historia. No me esperaba ese desenlace final, me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, pues eso, que es que entiendo por qué es uno de los libros favoritos de los fans de Cazadores de Sombras, porque es que es precioso, de verdad que sí, es precioso. Me ha gustado mucho, me arrepiento de no haberlo leído cuando lo publicaron, porque creo que incluso lo hubiese disfrutado mucho más, pero por otro lado, tampoco está mal haberlo leído años después, porque bueno, pues lo he disfrutado igualmente y me ha encantado. Y pues eso, es que no tengo otra palabra que deciros, que me ha gustado mucho, lo he disfrutado un montón y también pues me ha hecho soltar alguna lagrimilla porque pues por el final que tiene. Ya está, no puedo decir más. Y como os digo, pues también he terminado la saga principal de Cazadores de Sombras. He leído el quinto libro, que es Ciudad de las Almas Perdidas, y el sexto, que es Ciudad del Fuego Celestial. Igualmente tampoco os puedo contar mucho. Si bien es cierto que para mí esta saga personalmente ha ido perdiendo, o sea, para mí, que viví el inicio de la saga y que en principio iba a ser una trilogía y luego de repente la autora dijo que no, que lo iba a ampliar a 6 libros, pues fue como que me llevó un poco de chasco. El cuarto libro no me convenció mucho, cuando lo volví a releer este año siguió sin convencerme, lo veía un poco innecesario. Y bueno, aunque es cierto que al final, sobre todo en este libro, pues digamos que puedes entender un poco más ya cómo acaba todo, porque la autora decidió ampliar la saga, pero aún así, aunque me han gustado, los he disfrutado y es cierto que me han gustado más que el cuarto libro. Creo que si la saga hubiese terminado en el tercero tampoco hubiese pasado nada, porque ha sido al final como que rizar un poco el rizo. Como os digo, pues eso, los he disfrutado, cambian muchísimas cosas. Es que no os puedo decir mucho porque me da mucho coraje no poder hacer un comentario en condiciones, pero es que cualquier cosa que os diga de la historia va a ser un spoiler y no quiero, porque son una quinta y una sexta parte, o sea, un final de saga, perdón, y es imposible poder decir nada sin destripar la historia, la verdad. Así que nada, la evolución de los personajes me ha parecido interesante. Algunos, a pesar de que evolucionan, pues bueno, siguen también un poco fieles a su forma de ser. Y nada, si os gustan las historias así de Urban Fantasy, os recomiendo mucho esta saga. Yo espero poder continuar con el resto de libros de la saga, que ya sabéis que hay tropecientas trilogías dentro de Cazadores de Sombras, y que me sigan gustando como estos.
Otra de mis lecturas fue Corona de Medianoche de Sarah J. Maas, que es el segundo libro de la saga Trono de Cristal, que aunque es cierto que lo tenía que haber leído en el mes de abril, al final pues se me alargó un poquito más la lectura porque no, digamos que no encontraba el momento de ponerme con la historia, y eso que tenía ganas de leerlo, pero bueno, pues estas cosas que pasan a veces en la vida. Y aquí ahora mismo me surge una duda porque no sé si ya os hablé de este libro en el anterior wrap up o no, la verdad, pero bueno, o igualmente os voy a hablar aquí de nuevo de él. Si ya os hablé de él, pues perdonadme, y si no, pues ya está, pues lo solucionamos. Tenía muchas ganas de leer la segunda parte porque el primer libro me gustó mucho y tiene un final que te deja con ganas de más. Si bien es cierto que el primer libro, aunque está interesante, se nota que es el inicio de una saga y que no va a ser tan bueno como el resto, porque no sé, es como que tienes la sensación de que la historia está bien, pero que puede haber más. Y en esta segunda parte nos encontramos con ese más, con esa cosa que te engancha, que hace que la lectura se vuelva adictiva, que no puedas soltar el libro y que necesites seguir leyendo porque necesitas saber qué es lo que va a pasar a continuación. Y me ha gustado muchísimo. Es cierto que la primera parte es un poquito quizás más lenta, por lo menos a mi modo de ver, es un poco más lenta, pero a partir de la segunda la cosa se vuelve, o sea, es que la cosa se descontrola, se va de madre, y es que es un no parar. Tiene un final impactante, de verdad, es un final que te deja con la boca abierta, porque es en plan de, vamos a ver, porque yo esto no me lo esperaba en absoluto. También hay un poco de sufrimiento, por lo menos para mí hubo sufrimiento, porque hay que decir adiós a ciertos personajes y lo cierto es que yo no estaba preparada para ello, porque me da mucha pena tener que despedirme de personajes que son tan geniales, pero bueno, me gustó mucho. Este mes de septiembre, o sea, la semana que viene empezamos ya la tercera parte, Heredera de Fuego, y lo estoy deseando porque la historia va mejorando poquito a poco y espero que en Heredera de Fuego la autora vuelva a sorprenderme mucho. Otro libro que también leí en estos meses es Fantasmas de Dolly Anderson, pero que no lo tengo aquí, está guardado porque es un libro que sinceramente no quiero tener en mis estanterías porque no lo disfruté nada en absoluto. Lo leímos en el club de lectura, lo acabé por cabezonería, pero sinceramente no conecté ni con el estilo de la autora, ni con la historia, ni con ninguno de los personajes. Ya os hablé un poco de él en el book tag de mitad de año, y no sé si también en algún otro, pero es que de verdad que ha sido mi peor lectura de este 2021, o sea, ha sido increíblemente malo para mi gusto. Tenía ganas de leerlo porque la autora ya había publicado otro libro y que se había también traducido aquí en España y que la gente hablaba maravillas de él, y dije, bueno, pues venga, me voy a animar con este libro, ¿no? Y más encima que lo vamos a leer en el club de lectura, lo vamos a poder comentar. Y sinceramente pues es que no me gustó nada porque la protagonista está soltera, acaba de salir de una relación, es treintañera y bueno, es como que todas sus amigas están casadas, tienen hijos, y ella digamos que junto con su amiga Lola pues son así las solteras del grupo, las fiesteras y, bueno, fiesteras entre comillas, ¿no? Pero como en plan de, parece que es que el mensaje que da es como, si no tienes hijos, si no te casas, es como que no eres nadie en la vida y no es así, porque tú puedes ser feliz con tu trabajo y demás, y eso me parece bien, porque sí, cada persona elige si tener hijos, no tener hijos, y la felicidad no es solamente el ser madre o el no serlo, la verdad, hay muchas cosas que te pueden hacer feliz, tener un puesto estable, ser muy profesional en tu campo, lo que tú quieras, pero el mensaje que manda como tal de... Es como que demoniza mucho el que las amigas de la protagonista sean madres, y que utilicen esa excusa para todo. Entonces, no sé, es como que hubo muchas cosas que no me gustaron, aparte de que había descripciones tremendamente largas, había narraciones que es que la protagonista se iba de una cosa a otra, divagaba muchísimo, no me gustó en absoluto eso, porque era en plan de, se me hacía muy pesado. De hecho, esperaba una historia cómica, porque según te lo venden en la sinopsis, da la sensación de que va a ser una historia con la que te vas a reír, vas a decir, bueno, pues aquí la protagonista nos va a contar por el nombre que tiene el título y por la imagen de la portada, pues digamos sus desamores, ¿no? Sus desengaños con distintos chicos y tal, y para nada, o sea, para nada, sí, hay un poco de eso, pero muy poquito realmente, lo demás es el resto. De hecho, el final que tiene me pareció ilógico, me pareció... es que no tiene ningún sentido, o sea, es que no hay por dónde coger ese final que la autora le dio a la historia, y lo único que me gustó de la historia es que el padre de la protagonista tiene una enfermedad y me gustó pues eso, digamos, el cómo la tratan,
bueno, cómo la tratan entre comillas, porque la madre es como que hace que no le pasa nada, que está bien, que ella vive su vida, que tal, que cual. Entonces me gustó cómo, digamos, trata ella la enfermedad de su padre, el cariño con el que le habla, cómo se preocupa por él. Fue lo único que puedo salvar, bueno, es lo único que puedo salvar de esta historia, fue lo único que me gustó, de verdad. La peor lectura de este año, ya está, no voy a hacer más hincapié en ella porque no merece la pena, pasamos a otra. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde también lo leí durante este verano y la verdad es que me ha encantado, me ha fascinado, me arrepiento de no haber leído este clásico mucho antes porque es una auténtica maravilla, me ha sorprendido, ya sabía de lo que iba porque había visto la película y bueno, pues conocía la historia simplemente por estudiarla en clase, ¿no? Pero no había leído el libro, llevo mucho retraso con los clásicos, os vais a dar cuenta, pero no pasa nada, me estoy poniendo al día. Y ya os digo que me ha encantado. Nos cuenta la historia de Dorian Gray, que es un jovencito al que Basilio está pintando. Basilio es un pintor y bueno, pues digamos que se está inspirando en esta persona, es su musa en este momento para pintar ciertos retratos. Y le está haciendo un retrato cuando aparece Lord Henry, que es un amigo de Basilio, y empieza a corromper un poquito a las ideas de Dorian Gray. Es una historia que de verdad es brutal. Tiene momentos sobrecogedores, o sea, tiene muchas reflexiones que dices, madre mía, esta gente está un poco loca, no sé. Me gustó muchísimo, lo disfruté un montón, hubo un montón de escenas que se me quedaron grabadas porque es en plan de comentarios que tenían entre los personajes. Y luego además cómo acaba todo, o sea, es que me pareció brutal, es que es en plan de lo que puede hacer una persona por, ya no codicia como tal, ni avaricia tampoco, sino por egocentrismo, por decirlo de alguna forma, por quererse a sí mismo, protegerse y que no le importa el resto del mundo, no sé. Me explotó mucho la cabeza con la historia y eso que como os digo, pues ya conocía de qué iba, ya había visto la peli y demás, pero es que de verdad que es que fue sorprendente. Es que ahora mismo no tengo palabras para poder describiros lo mucho que disfruté de la historia, todo lo que me gustó, ver cómo esa persona como Dorian Gray se va corrompiendo poco a poco por todos los comentarios que le hace Lord Henry, que es un señor ya mucho más mayor que él, cómo le hace que se vuelva, pues eso, una persona tan egoísta, tan egocéntrica de decir, es que eres súper guapo y siendo guapo ya lo tienes todo en la vida, no sé. Es que no sé, está súper bien descrito esa corrupción del alma y del ser de Dorian Gray a lo largo de la historia y se ve claramente también cómo es esta persona que le va corrompiendo poco a poco porque te vas dando cuenta de que de hecho Basilio no quiere que se conozcan porque ya conoce a Lord Henry, sabe que le va a llevar por mal camino y no está convencido, pero al final pues bueno, pues se acaban conociendo y el desenlace pues es de verdad que brutal, es que es una maravilla, me encantó, me gustó muchísimo. Anhelo, el primer libro de la saga Crave de Tracy Wolf, también lo leí durante este verano, lo hice con Laura de Mi Vida Entre Libros. Y aunque es una de las sagas que más se están nombrando últimamente por las redes sociales, a mí no terminó de convencerme mucho. También leí su segunda parte, que es Furia, y que es un tochaco bastante interesante, simplemente por ver cómo iba a ir la cosa, pero sinceramente después de haber leído ambos libros, creo que no voy a continuar con la saga. Y la editorial me mandó el tercer libro, pero es que son 800 páginas y es que creo que va a ser 800 páginas de más de lo mismo de lo que me encontré aquí y no me apetece, sinceramente. En este libro, en Anhelo, conocemos a Grace, que es la protagonista de la historia. Es una chica que acaba de perder a sus padres en un accidente de coche y se ve obligada a marcharse a un internado perdido en Alaska que dirige su tío y que compartirá habitación y vivirá pues junto con su prima Macy. Así vamos conociendo pues un poco a Grace, cómo se va habituando a este internado que es un poco raro. Vamos viendo también pues que es la principal protagonista en ese momento del internado. Se encuentra con Jackson Vega, el chico así digamos malote del internado, que le dice que allí no pinta nada, que por su bien que se vaya. Y bueno, ahí es cuando surge ya el primer flechazo. En fin, poco a poco nos vamos dando cuenta y vamos conociendo que no es un internado normal y corriente, que es un internado en el que hay seres paranormales, que de hecho la única humana que hay es Grace. Hay brujas, hay vampiros, hay hombres lobo, hay dragones y la única humana es ella, por eso todo el mundo la mira mal, ¿no? La mira en plan raro. Sinceramente,
es una historia que para mí ha sido muy tópica, está llena de tópicos, de clichés, y que se ve venir desde el primer momento, desde el primer capítulo, desde la primera página ya sabes cómo se va a ir evolucionando la historia, y eso pues sinceramente no me gustó, porque esperaba que me sorprendiera, esperaba encontrarme pues eso, que hubiese así giros que no me esperara y demás. Y es cierto que quizá de cara al final hay algún giro inesperado, pero sinceramente creo que la autora podría haberle dado más juego a la historia si también se hubiese centrado un poco más en todos los personajes paranormales y no solamente en el romance que surge entre Grace y el chico malo. En la segunda parte es más de lo mismo. Es cierto que sí, que hay, digamos, otra trama a la vez que va de la mano del romance entre estos dos personajes, pero es que para mí eso es como que está en segundo plano. O sea, es que de hecho aparece en unos capítulos ya casi del final. Y no sé, es en plan de qué rabia, porque podrías haber creado una historia muy chula con todos estos personajes paranormales, haberte centrado bien en ellos, darles el protagonismo que se merecen y no solamente centrarte en la historia de amor, que está bien que haya un romance o que haya incluso un triángulo amoroso como vemos que se forja en el segundo libro, pero no dejes de lado todo lo demás porque puede dar juego a muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, creo que es una historia a la que le podría haber sacado mucho más partido y que al final lo ha dejado pues en eso, chica buena conoce a chico malo, se enamoran, luego aparece otra persona, surge un triángulo amoroso, la chica buena corre peligro, como pasa siempre, y al final es como más de lo mismo y a mí no me sorprendió para nada. Fue todo, pues que me lo esperé en todo momento. Y ya os digo que me han mandado el tercer libro desde la editorial y sinceramente dudo que lo vaya a leer porque creo que va a ser leer más de lo que leí en este libro y son 800 páginas las que tiene, o 900 páginas las que tiene el tercer libro, y no me apetece pues estar 900 páginas leyendo el triángulo amoroso que se ha forjado y los quebraderos de cabeza tontos que tiene la protagonista, porque ¿por qué no? Igual si los hubiese leído en otra época me hubiesen gustado más, no lo sé. En este momento, pues ya os digo, esperaba otra cosa. No les he dado mala puntuación como tal, pero tampoco les he dado una muy buena puntuación. Entonces, dudo sinceramente que vaya a leer el tercer libro. Y si al final lo acabo haciendo, será en audiolibro, de esto de que me lo pondré mientras que estoy haciendo otras tareas, por simplemente curiosidad de ver cómo evoluciona la cosa, pero vamos, que ahora mismo no está dentro de mis planes futuros. Involución de Noelia Rodríguez también lo leí durante este verano y ha sido una historia que me ha sorprendido, la verdad. Se trata de una distopía que está ambientada en un Madrid futurista del 2310. En este Madrid, España como tal, pues no es la España que conocemos en este momento, ha cambiado mucho todo. Dentro de Madrid, la ciudad con más importancia es Majadahonda. Y vamos conociendo a, ya os digo, Noelia, que es una chica que es legisladora y abogada y bueno, trabaja para una empresa un poquito corrupta. Debido a un suceso conoce a Adán y después también conoce a su hermano Ángel y bueno, va descubriendo poco a poco la verdad que está oculta y que no quiere que la persona que está en el poder no quiere que salga a la luz. Y es que los seres humanos pues no son como los conocemos ahora, ¿no? Algunos han involucionado, volviéndose como una especie de bestias, como si fuesen zombies que se comen a otras personas, y otros han, digamos, super evolucionado. Tienen, digamos, como ciertos poderes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienen ciertas fuerzas que les hacen, pues, una especie de super persona. La verdad es que ha sido una historia que me gustó mucho, creo que está bastante bien, es entretenida, si os gustan las distopías os lo recomiendo bastante, es muy adictivo. Una vez que empiezas a leer pues quieres seguir leyendo para ver qué es lo que va a pasar. Vamos viendo también cómo la protagonista, ¿no? Rebeca, va cambiando poco a poco, va evolucionando también ella, ya no solamente digamos en el ámbito este de que involuciona o super evoluciona, como digo yo, sino cómo evoluciona ella como persona en cuanto a su forma de pensar y su forma de actuar, porque va siendo consciente de lo que está pasando a su alrededor, que ella ya desde un principio era bastante reacia a tener que venderse, por decirlo de alguna forma, pero poco a poco cada vez se va reafirmando más en ese hecho. No sé, me gustó mucho, ya os digo, de verdad, que si os gustan las distopías, es un libro autoconclusivo y os animo a que le deis una oportunidad. Me pasa ahora a hablaros de libros de Agatha Christie que he leído en estos meses, aunque tampoco me voy a centrar mucho porque os hice un vídeo hace 2 semanas
con 5 libros de Agatha Christie, entre los cuales se encuentran los 4 de los que os voy a hablar a continuación. El primero es Asesinato en el Orient Express, que es uno de los casos de Poirot. En este caso, Poirot se ve obligado a volver a Inglaterra y tiene que coger el expreso del Orient Express. Durante su trayectoria, el tren se para debido a una gran tormenta de nieve y bueno, pues sucede un asesinato. Antes de este asesinato, la persona que ha sido asesinada se pone en contacto con Poirot porque teme por su vida. Ha recibido, digamos, ciertas amenazas y teme que le vayan a matar. Pero Poirot no está convencido, hay algo en esta persona que no le convence en la cara, en su forma de ser, y rechaza el caso. Luego, cuando aparece asesinado, aparece muerto, pues empieza a investigar. Es una de las historias más famosas de Agatha Christie, os la recomiendo muchísimo. Tiene un final, de todos los libros que he leído suyos, pues es un final que es totalmente distinto a otros libros. No sé, me gustó bastante porque dudas de todo el mundo es sospechoso, pero a la vez ninguno lo es, y cuando descubres quién está detrás del asesinato, pues es como que no te lo esperas. De verdad, os lo recomiendo un montón. Los libros de Agatha Christie son súper adictivos, se leen en un rato. Si buscáis lecturas así ágiles, apostad por esta autora, porque es que es lo mejor para esos momentos en los que a lo mejor uno está con mucha tensión, mucho estrés, poco tiempo para leer. Pues estos libros se leen con mucha facilidad, son muy adictivos y siempre te dejan un buen sabor de boca. Otro de los libros es Cinco cerditos, y este libro me gustó porque se ambienta en un caso que sucedió hace 16 años. Ahora la chica, la hija de la mujer que fue acusada por matar a su marido y que posteriormente murió en la cárcel, quiere limpiar la memoria de su madre. Ya sabe que su madre era inocente, además su madre le mandó una carta diciéndole que ella era totalmente inocente, que ella no había tenido nada que ver con la muerte de su padre, y ella quiere pues esclarecer el caso. Entonces contrata los servicios de Hércules Poirot. Poirot se pone en contacto con estas 5 personas que estuvieron presentes el día de la muerte de Amyas Creed, y al final, poco a poco, va conociendo cómo cada uno le va relatando el día que sucedió el asesinato y los días anteriores, y así es como descubre quién es quien realmente asesinó a Amyas Creed. Como os digo, fue una historia que me gustó mucho, pues por eso, porque está ambientada en un caso muy antiguo, que da la sensación de que si por entonces no encontraron al asesino y daban por hecho que había sido Caroline Creed, la madre de la mujer de Amyas Creed, quien la había matado, pues es como un plan de ¿cómo vas a saber tú quién ha sido entonces? Si entonces no lo supieron, ¿cómo lo vas a saber tú, no? Pero de verdad que está muy chula la historia. Otro de los libros es El asesinato de Roger Ackroyd, que esta es la primera historia que yo leí de Agatha Christie hace muchos años y no me acordaba, y decidí releerlo este año, y ha sido la mejor idea que he podido tener porque no me acordaba para nada de la historia y me ha encantado. Recordaba que me había gustado mucho, pero ya está, no recordaba nada más, y de verdad que ha sido un lujazo volver a leerla porque ha sido una pasada. Roger Ackroyd recibe una carta en la que se le cuenta quién es la persona que está acosando, o que estaba acosando a su amante. Su amante mató a su marido y desde entonces recibía anónimos donde intentaban sobornarla para guardar silencio, porque sabían lo que había hecho, entonces querían dinero a cambio del silencio. Y al final esta chica pues se quita la vida. Roger Ackroyd sigue investigando y ya sabe quién es la persona que se encuentra detrás, que se encontraba detrás de estos anónimos, pero por desgracia pues muere. Así es como empieza la investigación, y poco a poco pues vamos descubriendo pues quién puede ser el posible asesino de Roger Ackroyd y qué es lo que ha podido suceder, etcétera, etcétera. De nuevo, es un caso de Poirot. La verdad es que de todos los finales este es el que más me ha impresionado. De los libros que he leído hasta ahora de Agatha Christie, que son poquitos, este es el que más me ha impresionado con el final, que me trabo, porque de verdad es que es flipante. El final que tiene no te lo esperas, o yo por lo menos no me lo esperaba, y ha sido una gran lectura. Y la otra historia es Cita con la muerte, también es un caso de Hércules Poirot, y aquí nos cuenta la historia de la muerte de una señora que sinceramente no es muy querida. Tiene hijos adoptivos, pero estos hijos no la quieren porque les priva de su libertad, no tienen libertad económica ni libertad de ningún otro tipo. Entonces pues no la tienen mucho aprecio a la señora. Cuando se descubre su cadáver, pues los primeros sospechosos son ellos, aparte de que también hay ciertas conversaciones que Poirot escucha entre estos
que claro, pues hacen que se encuentren en primera fila, ¿no?, de sospechosos. Al final vamos descubriendo más cosas, vamos descubriendo también otras personas que tenían contacto con esta señora que ha sido encontrada muerta, y descubrimos quién ha sido el asesino de esta señora. Y la verdad es que, bueno, tampoco me lo vi venir, para que os voy a engañar. Es cierto que quizás de todos los libros es el que menos me ha gustado, o el que menos me ha impresionado, pero no lo vi venir, estuvo bien, me gustó. De nuevo también me enganché mucho a la historia, me gusta mucho cómo escribe Agatha Christie, porque es que al final te enganchas y no eres consciente de que vas pasando las páginas hasta que llegas al final y se descubre todo el pastel, y eso pues siempre es de agradecer. Otra de mis lecturas durante el mes de julio por el Black History July que organizó Jan Trotalibros es El color púrpura de Alice Walker. Es un libro que llevaba mucho tiempo en mis estanterías y que tenía muchas ganas de leer, y me alegro de haberlo hecho. He disfrutado mucho de la historia, pero también me ha impactado y me ha sobrecogido de una manera brutal. Nos cuenta la historia de Celi, que es una chica que vive con su marido, un señor al que odia, y que vive también con la vergüenza de que ha sido violada por su padre. Celi tiene una hermana que se llama Nettie, pero con la que ha perdido contacto porque su marido le ha prohibido que tenga contacto con ella. Entonces Celi escribe cartas, cartas principalmente que van dirigidas a Dios, donde ella va contando sus sentimientos, cómo se encuentra, todo por lo que pasa, el maltrato que recibe, en fin, todo. Además, luego aparece en escena también otro personaje, que es Sue Abbey, que es una chica, es una chica negra como ella, que es cantante, es todo lo que Celi no es y lo que a ella le encantaría ser, ¿no? Y vamos viendo poco a poco también cómo Celi se va enamorando de esta persona, de cómo es, de esa vida que lleva, no sé, de su hermosura, de su persona, de todo, ¿no? Es una historia que de verdad es brutal, es desgarradora. Hay momentos en los que no sabes si seguir leyendo o parar, porque es que no puedes por todas las injusticias que se van sucediendo a lo largo de la trama. Y no sé, me gustó muchísimo, fue una lectura brutal, es una lectura súper recomendada y obligatoria, de verdad. Creo que todo el mundo debería leerla, porque no nos está contando nada que realmente no haya pasado y que no siga pasando, que eso es lo más escalofriante y lo más impactante de todo, que es que lo que nos están contando realmente ha sucedido y sigue sucediendo a día de hoy. Entonces, no sé, creo que eso hizo que me gustara, digamos, más la novela, porque es una crítica social, de verdad. Una lectura súper recomendable, que tenéis que leerla si no lo habéis hecho aún. El cuervo de Edgar Allan Poe lo leí en el mes de agosto. Tenía muchas ganas de leer el famoso poema de Poe, porque no lo había leído. Obviamente sabía de su existencia, pero nunca lo había leído y tenía muchas ganas de hacerlo. Y bueno, pude hacerlo con esta preciosa edición de Alma Clásicos Ilustrados, que es una maravilla, y que viene además tanto en inglés como, bueno, en español como en inglés, mejor dicho, y luego viene con un desplegable por aquí donde viene todo el poema del cuervo, y de verdad es una pasada, o sea, es una maravilla. Me gustó muchísimo, como os digo, no lo había leído anteriormente y me encantó, me gustó mucho. Creo que Poe tiene mucha fuerza escribiendo, no sé, me pareció increíble, y más sobre todo por lo que van contando dentro, que nos cuentan un poco a quién va dirigido el poema, y una vez que eso, de hecho, aunque es, digamos, la introducción, es mejor leerlo una vez que uno haya leído el poema, para que él pueda primero hacerse una idea de a qué puede estar refiriéndose el autor, y luego ya después pues leer las cavilaciones, ¿no?, las elucubraciones que tienen las personas que lo han traducido y que lo han estado estudiando. Y de verdad que personalmente me gustó mucho. Ojalá haberlo descubierto antes, porque ha sido una maravilla, la verdad. Y bueno, aparte del poema del cuervo, también se incluyen otros poemas del autor, como por ejemplo el de Annabel Lee, y todos son maravillosos. Y como os digo, todos vienen tanto en español como en inglés, para el gusto de todos. También leí en agosto Bartleby, el escribiente de Herman Melville. No sé si se pronuncia Bartleby como tal o cómo, porque es un nombre un poquito raro, pero bueno, tenía muchas ganas de leer a Herman Melville, porque es cierto que yo empecé a leer Moby Dick hace muchos años, cuando tendría unos 14 o así, y me estaba gustando mucho, o unos 16, cuando tenía unos 14 o 16 años, no recuerdo, y me estaba gustando mucho, pero bueno, al final luego no lo acabé, porque al principio pues me estaba gustando, pero luego era como que no me centraba en la historia,
historia y demás, y decidí dejarlo para más adelante, y tengo que volver a retomar esa historia. Entonces tenía ganas de leer algo más de Herman Melville, aparte de lo que había leído ya de Moby Dick, y lo hice con esta otra historia suya. Es un libro bastante curioso. Bartleby es un señor que es escribiente, que empieza a trabajar pues transcribiendo textos, pero un día decide dejar de hacerlo y no se marcha a casa, nunca se marcha a casa, siempre permanece en el sitio donde trabaja, hasta que el dueño del negocio pues decide mudarse a otro sitio, y bueno, pues es llamado por los nuevos dueños del local, porque Bartleby sigue allí, no se va del lugar, ¿no? O sea, es una historia bastante curiosa, con personajes muy variopintos. Son poquitos personajes, pero todos muy variopintos, con una forma de ser un genio bastante interesante. Y lo cierto es que me gustó, viene con unas ilustraciones también muy chulas. Y no sé, me gustó. Es una historia que creo que no es para todo el mundo, pero yo no iba con grandes pretensiones, no esperaba que fuese a ser una maravilla. Y sin embargo, pues me encontré con una historia entretenida que a mí personalmente, como os digo, pues me gustó, me dejó buen sabor de boca y lo disfruté. También leí Carmilla de Sheridan Le Fanu, que es el precedente de todos los libros de vampiros. Este es el primer libro de vampiros y tenía muchísimas ganas de leerlo. Y sinceramente ha sido una historia que me ha encantado, que me ha gustado un montón, que lo he disfrutado, que me ha sorprendido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es cierto que a día de hoy, después de conocer tantas historias de vampiros como conocemos, pues quizás no pueda ser tan sorprendente como si lo hubiésemos leído en el momento en el que se publicó, que fue la primera historia que hubo de vampiros, ¿no? Pero no deja de ser increíble por toda la ambientación que tiene y por la historia en sí. La historia nos la cuenta Laura, que es la protagonista junto a Carmilla de la historia. Laura vive en un Scols, un castillo apartada del resto del mundo, por decirlo de alguna forma. Vive con su padre y también con los trabajadores del hotel, con las criadas y las cocineras y tal, ¿no? Pero no vive con, o sea, nunca ha tenido una amiga de su edad, nunca ha estado con una chica de su edad con la que poder hablar y tal. Y cuando su padre le da la noticia de que va a ir Bertha, la sobrina de un amigo suyo, pues ella está súper ilusionada, está deseando que llegue y tal, hasta que un día reciben la triste noticia de que ha fallecido y ya no va a poder ir. Pero justo cuando reciben esa noticia, poco después aparece Carmilla, que es una chica de su edad, que es muy bella, tiene un halo así muy atractivo que hace que enseguida Laura quede prendida de ella. Y tiene pues eso, así un halo como también de oscuridad, ¿no? Que llama la atención, aparte de que cuando ya poco a poco la va conociendo, va pasando días con ella, se va dando cuenta de su carácter, de su forma de ser tan posesiva, de la forma de hablar que tiene, que es a veces un poco extraña, pero ella nunca lo tiene en cuenta. Hasta que de nuevo regresa el amigo de su padre y les pone al día de quién es Carmilla en realidad. Lo cierto es que es una historia, como os digo, que aunque es cierto que a día de hoy, después de haber leído otras historias de vampiros, no pueda sorprender tanto, está muy bien narrada, tiene una ambientación maravillosa, magistral, y a mí personalmente me gustó mucho. Y si os gustan las historias de vampiros, tenéis que leerla porque es que es la primera historia de vampiros que hubo, y creo que solo por eso ya hay que darle una oportunidad a este libro. Aquí paso a hablaros de una de las que ha sido mis mejores lecturas de este 2021, y sí, todavía queda año, pero de verdad se ha colado en el top 3 de mejores lecturas de este año porque me ha robado el corazón. Os hablo de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Lo leímos en el club de lectura en el mes de agosto, y de verdad que la idea era leer una parte por día, ¿no? Unas pocas páginas por día, pero yo cuando empecé a leerlo, el libro no me duró más de 2 días, y no me duró uno porque tenía que dormirme, pero realmente si no hubiese dormido me lo hubiese ventilado en una noche, en una madrugada, porque era sumamente adictivo. O sea, es una historia sumamente adictiva que me ha encantado, que se ha ganado mi corazón y que me ha parecido brutal. En esta historia se nos cuenta la vida de Evelyn Hugo a través de Mónica. Mónica es una chica que es periodista, trabaja ahora mismo en una revista, pero no está valorada como a ella le gustaría. Entonces Evelyn Hugo contacta con la revista para que le hagan una entrevista, y esa entrevista se la tiene que hacer Mónica. Su jefa pues como que no da crédito y al principio no quiere, pero bueno, al final pues le da, digamos, ese voto de confianza. Cuando Mónica se presenta en casa de Evelyn Hugo le dice que lo que realmente quiere es que escriba su biografía, y que ya se enterará de, bueno, de los motivos por lo que quiere que sea ella la que lo escribe, ¿no?
que realmente no quiere dar ninguna entrevista ni quiere hacerse fotos con la revista, que a eso no le importa, que lo que quiere es que ella conozca la historia real de Evelyn Hugo, de quién fue, de todo lo que vivió y que la dé a conocer al mundo cuando ella haya muerto, o sea, cuando Evelyn Hugo muera. Así es como vamos conociendo la historia de Evelyn Hugo y los 7 maridos que tiene. La verdad es que, aunque es una autobiografía falsa, una biografía falsa de una actriz falsa que realmente no existe, parece tan real que cuando tú estás leyendo la historia te dan ganas de buscar a Evelyn Hugo en internet para ver sus películas, para conocer más de su vida, para ver fotos suyas, pero realmente no existe, pero es que está tan bien escrita la historia y está tan bien creado el personaje de Evelyn Hugo y su vida, que es que te crees realmente que Evelyn Hugo existió, y creo que eso es lo más maravilloso de la historia. De verdad que ha sido un libro brutal, porque la vida de Evelyn Hugo no es nada fácil. Es cierto que ha tenido que hacer cosas, como dice ella, de las que quizás no se arrepiente, pero quizás las hubiese hecho a día de hoy de otra forma distinta, pero al final, gracias a hacerlo de esa forma, pues ella llegó a ser quien era. Y bueno, hace cosas que son muy cuestionables, sinceramente, pero hay otras cosas que, aunque son cuestionables, entiendes por qué las hace también. Una cosa es entenderla y otra cosa es decir que está bien, porque no, puedes comprenderlas, pero aún así que te sigan pareciendo mal, como me pasó a mí con muchas cosas. Pero no sé, de verdad que ha sido una novela que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo. Tengo muchas ganas de volver a leer a la autora y espero hacerlo pronto. Y como os digo, se cuela directamente en el top 3 de mejores lecturas de este 2021, porque es que ha sido maravilloso. Me paso ahora a hablaros del Trigo tierno de Colette. Es el primer libro que leo de Colette y no va a ser el último, porque me ha gustado mucho su forma de escribir. Tenía muchas ganas además de leer a la autora y bueno, pues me adentré con ella con este volumen de pequeños placeres de Ediciones Invisible, que es muy cortito, como podéis ver. Y además lo leí en verano, que como veis por la portada y tal, y la temática también de la historia, pues es la mejor época para leerlo, sinceramente. En el Trigo tierno conocemos a dos personajes, Vinca Pervinca y Philip. Son dos chicos, una chica y un chico, que bueno, se conocen de toda la vida porque los padres de ambos veranean en el mismo sitio desde que ellos son pequeños. Y sienten pues ciertas cosas el uno por el otro. Ya son mayorcitos, Vinca tiene 15 años, Philip tiene que hacer 17, entonces pues bueno, pues ya esa amistad que ellos tenían antes, pues quizás ahora sea algo más. Están en el momento de descubrir lo que es el amor, de hacerse mayores, de pasar a la vida adulta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces este verano es el último que van a disfrutar juntos y es el que va a cambiarlo todo. Y bueno, pues vamos descubriendo su relación y cómo se van también descubriendo ellos en cuanto al amor, cómo se van sintiendo celosos al enterarse de que quizás otra persona está mirando al uno o a la otra. No sé, me parece una historia tierna. Es cierto que Philip tiene momentos en los que me dan ganas de tirarle una piedra a la cabeza por su forma de comportarse y su forma de ser con Vinca Pervinca, que bebe los vientos por él. Pero no sé, me gustó muchísimo, de verdad. Si tenéis ganas de leer a Colette, os recomiendo que leáis El Trigo tierno, porque seguramente que os conquista un poquito el corazón. Y el último libro del que os voy a hablar en este interminable wrap up, en este interminable resumen de lecturas, es Harriet de Elizabeth Jenkins, que todavía estoy intentando asimilarlo. Si os he dicho antes que Los 7 maridos de Evelyn Hugo se cuela dentro del top 3 de mejores lecturas de este 2021, Harriet no va a ser menos, porque es que ha sido una historia brutal. Es una historia que está basada además en hechos reales, o sea que todo lo que se cuenta aquí es real. La autora ha añadido poco colorido a la historia y de verdad que es espeluznante. O sea, os vais a quedar, si leéis esta historia, que espero que sí que lo hagáis, os vais a quedar con el corazón en un puño y os vais a sentir mucha impotencia una vez que hayáis cerrado el libro. Harriet es una chica de 32 años que se le considera tontita, no está bien, no tiene las capacidades adecuadas para valerse por sí misma. Necesita pues estar con una persona pendiente de ella continuamente. Vive con sus padres, pero como tienen dinero, Harriet tiene dinero y sus padres también, pues cada ciertos meses, cada X tiempo, se va a pasar un mes o unas semanas a casa de unos parientes. Es el momento de que se vaya a casa de sus parientes, los Hopner. Allí vive su tía y sus primas, bueno, su prima Alice, porque su prima Elizabeth está casada y vive con su marido Patrick, pero también va de vez en cuando a ver allí a la madre. Durante esta visita,
Harriet conoce a Levi Souman, que es, digamos, el pretendiente de su prima Alice, pero en cuanto Levi se entera del dinero que tiene y tal, empieza a hacerle caso a ella, a pasar de Alice, y bueno, al final, cuando Harriet vuelve a casa, le dice a su madre que está comprometida con él, que se va a casar con él y tal. Su madre, que es muy lista, enseguida ve que esta persona realmente no quiere a Harriet, lo que quiere es el dinero que ella tiene, ¿no? Y bueno, al final vamos viendo cómo separan a Harriet de su madre. Vamos viendo cómo este personaje va sufriendo tanto, se casa, ella al principio es muy feliz porque, pues eso, pues porque está casada con la persona a la que ella quiere, se piensa que ese amor es correspondido y tal, no se puede quejar de su vida, pero poco a poco la historia va cambiando muchísimo, y de verdad es que es una historia brutal, es que tenéis que leerlo, es que no puedo deciros otra cosa nada más que tenéis que leerlo porque es impactante, es sobrecogedora. Y es lo que os digo, os deja una impotencia luego en el cuerpo de ver cómo una persona como Harriet, que no ha hecho ningún mal a nadie, que tiene mucha inocencia en su cuerpo, porque no conoce lo que es el mal, porque cualquier cosa que haga, aunque esté mal, ella no es consciente de que está mal. Para ella eso es normal, a no ser que tú le digas, no Harriet, esto no es así, no tienes que hacerlo así porque está mal, hay que hacerlo de otra forma. Ella no es consciente de eso. Y entonces ver como una persona tan inocente al final acaba como ha acabado ella, es que le deja una sensación de impotencia y de ganas de llorar y no sé, de verdad, es que es una historia que os deja el corazón en un puño, os lo digo en serio. Esta historia, que se escribió en 1934, realmente sucedió en 1877 y es conocida como el misterio de Penge. Al final del libro hay un epílogo de la autora donde nos cuenta que de hecho hasta los nombres que aparecen son los mismos que tenían las personas reales. A lo mejor han cambiado un poco la tipografía, en vez de Luis es Levis, en vez de Elizabeth con S es con Z, cosas así, pero que vamos, que se mantienen los mismos nombres y nos cuenta todo lo que sucedió al final también de la historia y de lo que pasó realmente con el final de estos personajes tan despreciables. De verdad, tenéis que darle una oportunidad a esta historia. Seguramente que os va a gustar, no porque sea una historia maravillosa, porque de maravilloso no tiene nada, sino simplemente porque es una historia real y es una historia que creo que todo el mundo debería conocer, porque aunque parezca increíble, hay gente así en el mundo y eso es lo más impactante de todo. Y es que no puedo hablaros más de la novela sin que se me haga un nudo en la garganta porque es sumamente brutal, de verdad. Sé que he dicho esta palabra mucho, pero es que os va a explotar la cabeza cuando conozcáis la historia, os lo digo de verdad. Y ahora ya sí concluyo este súper vídeo de resumen de lectura. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros, tenéis ganas de hacerlo, cuál os ha llamado más la atención. Si ya tenéis alguna de las mejores lecturas de este 2021, también dejádmelo en los comentarios, que me encanta saber siempre vuestra opinión. Intentaré no tardar tanto con los próximos resúmenes de lecturas, aunque no os prometo nada porque no sé por qué. Tengo muchas ganas de hablaros de muchos libros, pero luego es como que me da pereza ponerme a grabarlo. Cosas de la vida, ¿no? De verdad que mil gracias por vuestro tiempo, por vuestro cariño, por vuestros comentarios. Espero que estéis muy bien, que paséis un estupendo día, que tengáis unas muy felices lecturas y por mi parte nos vemos de nuevo pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. Adiós.